Mi invitado hoy se llama Juan José Benítez Rickman y hoy hablamos de Bitcoin y de las criptomonedas. Hola, Juanje. Hola Marcus, gracias por la invitación. Contanos para empezar un poco en qué año empezaste a invertir en Bitcoin, cómo fue que llegaste a ese tema. Bueno, yo comencé en el año 2012. Mi formación es financiera, trabajé en bancos mucho tiempo. También trabajé en una empresa de telecomunicaciones y habíamos desarrollado en Paraguay una billetera electrónica. Tigo Money. Tigo Money se llama hoy, en su momento se llamaba Tigo Cash. Ajá. Estamos hablando del año 2008, más o menos. Entonces, y luego cuando Bitcoin nace en 2009, un 3 de enero, nosotros no conocíamos nada de eso, pero como empresa internacional que trabajas con agencias, siempre ibas recibiendo mucha información sobre una nueva moneda digital, que era la moneda de los nerds. En ese momento se le conocía así, era el nuevo dinero de internet, pero no le hicimos caso en 2009, en 2010, y yo me meto a esto en 2012 recién. Entonces, y te contaba lo anterior porque básicamente me hacía sentido que sea un nuevo dinero digital. Yo había trabajado en eso, tenía que ver con compras y ventas, había trabajado en una mesa de dinero, en un dealing room, entonces en un banco. Entonces es como que el que sea algo descentralizado me llamaba mucho la atención, porque hasta el momento yo conocía solamente cosas centralizadas, ¿verdad? O sea, una billetera electrónica actualmente tiene que haber alguien detrás que esté, digamos, certificando todo y que esté, digamos, respaldando operaciones, ¿verdad? ¿En qué precio cotizaba en ese momento? Mira, en esa época cuando yo me meto a $109. Ese fue el primer, o sea, cuando me animo. Cuando en realidad descubro, lo observé en $4, en $12, lo vi en $80, lo vi en $100, vi desplomarse a $20 de nuevo, o sea, perder un 80% de su valor. Y es como que uno no se anima nunca a entrar, porque vos decís, es muy probable que esto sea una estafa y que realmente no funcione. Pero cuando vos te das cuenta después, estudiando, de que es un activo escaso, limitado, solamente existen 21 millones de monedas o de tokens, ¿verdad? Te das cuenta de que empezás a entender un poco los fundamentales del proyecto, de su creador, que es Satoshi Nakamoto, que sabemos hoy, que creemos que es un grupo de personas, no más una sola persona, sino que desarrolladores, criptógrafos, gente que estaba metido con ideales un poco también libertarios. O sea, era un conjunto de gente que es lo que hoy pensamos, ¿verdad? Y cuando te das cuenta de que es algo deflacionario, porque la emisión de moneda está controlada de acuerdo a la programación, es como que analizas un poco de que es algo que tiene sentido. Estamos acostumbrados todos a países cercanos nuestros, ¿verdad? Con muy alta inflación. La inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Entonces, encontrar un activo que sea limitado, escaso y que sea deflacionario llamó mi atención. Entonces, ahí yo me meto a investigar con unos amigos e hicimos un poco de minería de bitcoins. En ese momento hacíamos con tarjetas gráficas. Y bueno, ahí es como que empecé un poco a flirtear un poco con la idea de empezar a invertir. Y como te dije, en 2012 recién se dio cuando dije, bueno, voy a comprar un bitcoin. Y ahí es donde empecé a probar eso. Y con la minería me ayudó bastante un poco a ir creciendo. Más que nada todavía como algo amateur, vamos a llamarle, ¿verdad? Una cosa que uno nomás va experimentando. Y eso fue un poco mi comienzo. ¿Y esas máquinas de minería siguen en función o esos duran poco tiempo? No, mira, en ese momento lo que hacíamos hoy existen máquinas monofuncionales, quiere decir que solamente están resolviendo el algoritmo de Bitcoin, pero en ese momento eran tarjetas gráficas que lo que te daban era mayor potencia. Entonces no minabas Bitcoins, minabas otras monedas alternativas. Existían ya cientos de monedas. En esa época ya había. Sí, ya habían muchas otras monedas, ¿verdad? En su momento eran Bitcoin y Litecoin, eran la una y la dos más o menos, ¿verdad? Pero después existieron muchos tokens que fueron creándose, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? La dificultad de la red de esos tokens era menor que la de Bitcoin. Entonces lo que hacíamos era producíamos a través de la minería de otras monedas y al final lo convertíamos a Bitcoin. Ese era un poco el concepto de lo que veníamos haciendo, ¿verdad?
Pero eso fue hasta el año más o menos 2013, 2014 más o menos. Esas máquinas ya son obsoletas hoy. ¿Y eso siempre viste como algo muy rentable? ¿O fue un poco, vamos a experimentar a ver lo que pasa? ¿O tenías una meta ya de precio en mente? Acordémonos que en ese momento estábamos hablando de un Bitcoin a $100, a $200. Nada era rentable. Todo era experimento, todo era... ¿Será que vamos a poder pagar la luz con lo que estamos generando? O sea, la energía, me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿será que podemos hacer eso? Y era mes a mes. Ir acumulando o ir pagando la energía con otro bolsillo, justamente para decir, voy a acumular. Entonces, en ese momento sí hubo un... Pero, como te decía, mira, no conocíamos mucho todavía en ese momento, no habíamos estudiado lo que hoy sabemos, ¿verdad? Lo que estudiamos hoy. Entonces, que más que nada fue un experimento, o sea, lo viví yo de manera personal. ¿Y cuánto cuesta producir un Bitcoin? Y hoy más o menos te cuesta unos $7,000, $8,000 más o menos. Si haces el cálculo de todo, desde la inversión de máquinas, traerla acá, infraestructura. Es un costo en Paraguay y eso es mucho más bajo, asumo, por menos costo de energía en comparación. Tiene que ver con el costo de la energía en Paraguay. ¿Y en otro país? Y en otro país es imposible. Hoy ya es imposible porque, imagínate, en Europa es imposible hacerlo porque el costo de la energía en Europa ronda los $25 más o menos, ¿verdad? Estamos hablando, 25 centavos de dólar. Son más o menos unos $250 el megavatio, ¿ok? En Paraguay estamos a $40 el megavatio. ¿Qué significa eso al precio final de un Bitcoin en relación? Lo encarece muchísimo. Todo depende del costo de energía. Sí, la mayoría de todos los costos, estamos hablando del costo más importante es la energía. Entonces, producirlo tiene diferentes aspectos, desde la compra del equipo hasta la importación, los despachos, los impuestos que uno paga y ponerlo a funcionar en un data center. ¿Y en qué país hoy es donde más se hace minería Bitcoin? Bueno, actualmente Estados Unidos tiene el mayor porcentaje porque esto se debe a que el año pasado, en el 2021, China era el mayor productor de minería del mundo, pero por varios motivos. Uno, porque la energía que utilizaban en China era muy contaminante. Estamos hablando de carbón o estamos hablando de gas antorcha, el flare gas. Entonces, ¿qué pasa? Tenías costos muy baratos, entre 1 y 2 centavos el kilowatt hora, que son más o menos 10 o 20 dólares el megavatio, pero era altamente contaminante. Entonces, ¿qué pasa? China, además de eso, está compitiendo también con su propia moneda digital que se llama el yuan digital. Entonces, eso hizo que el gobierno prohíba y que entonces muchos mineros que eran de muchas partes del mundo que tenían inversiones en China salgan a buscar otras jurisdicciones. Y terminaron en Kazajstán, por ejemplo, uno de los países, Islandia, otro de ellos. Muchos vinieron a Paraguay a buscar energía y la mayoría se concentró en Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos un Bitcoin de producción qué costo estimas? Y mira, está más o menos en lo mismo. Solamente que tenés que tener en cuenta que la fuerza laboral es más costosa que acá. Entonces... Pero ¿cómo puede ser lo mismo? Porque la energía acá es más barato y sí, lo pero demás... también Estados Unidos también tiene, por ejemplo... ¿Subsidio a eso? No, Estados Unidos son generadores de energía, también tienen hidro en algunos estados y en otros, acuérdate que también tienen mucho petróleo. Entonces el gas, el flare gas, que es el gas antorcha, se utiliza muchísimo también para producción, por ejemplo, de generación de energía. Entonces tienen también ellos, o sea, el gas antorcha es menos contaminante que el carbón, pero sigue siendo contaminante. Y hoy lo que busca un poco la comunidad de Bitcoin es que la minería de Bitcoin se concentre en energías alternativas como la hidro. Y Paraguay para eso sí tiene muchísima energía excedente. Paraguay tiene 3 represas donde producimos aproximadamente para el Paraguay unos 8.800 megavatios, pero que nosotros consumimos solamente 3.500, 4.000 megavatios en sus picos. Entonces tenemos mucha energía excedente, verde, renovable, no contaminante, que sirve un poco para que muchos inversores tengan el interés de venir a Paraguay. Pero ¿por qué producir en Paraguay si me decís en los Estados Unidos prácticamente puedo producir al mismo costo? Yo me refería a que los costos
del gas y del carbón, por ejemplo, en Estados Unidos, es más barato, ¿entendés? Al ser más barato, se convierte en competitivo. Pero si pensamos con el medio ambiente y de la contaminación, Paraguay es mucho más atractivo porque uno quiere venir realmente a producir en un país donde tiene una energía que es alternativa y no contaminante. Ahora, si el costo estimativo es 7, 8 mil y hoy tenemos un precio de 30 mil, Sí. subió más, ¿eso es porque hay tanta demanda o porque el precio no es un poco relacionado a su costo de producción? No, vos sabes que si te pones a pensar, el Bitcoin en momentos se comporta como una acción tecnológica y por momentos se comporta como un commodity, ¿entendés? Entonces, lo que estamos viendo también, o sea, son muchos factores, ¿verdad? Pero como esta entrevista se va a ver en algún otro momento de la vida, ¿verdad? Pero en este momento estamos en un momento donde hace 3 meses más o menos comienza una tensión por una guerra que hay en Europa, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania. Entonces eso también hizo también de que el Bitcoin primero se comporte como una acción tecnológica donde todos los mercados se vieron desplomados por esto, ¿verdad? No solamente un país. Entonces, a los que está teniendo, por ejemplo, sanciones económicas y cosas así, sino que el mercado, las bolsas, o sea, todo está, los activos, todos están, digamos, en un momento de incertidumbre donde pasa eso. Ahora, el Bitcoin muchas veces se comporta como un commodity, me refería al oro, o sea, al Bitcoin le llaman el oro digital, o sea, o el oro 2.0. Entonces, sí creemos que al final, cuando por ejemplo, los fundamentales del concepto de lo que es Bitcoin sobresalgan, va a ser posible de que vuelva a tener otra vez el valor. Hay que entender, por eso yo decía nomás el tema de invertir en un activo, es que es altamente volátil. O sea, es difícil realmente meterle a una persona muy tradicional a invertir en Bitcoin, ¿verdad? Pero cuando vos entendés cómo funciona, de que es algo que es limitado, que es escaso, la volatilidad pasa por un costado. La volatilidad también del Bitcoin se da porque es el primer mercado que yo conozco libre. Es un mercado libre donde ofertas y demandas se encuentran y no hay ninguna intervención de ningún estado o de ningún banco central. Entonces, imagínate que el mercado se mueve 24/7, 365 días del año. Entonces no hay un banco central que esté diciendo está muy bajo el precio del Bitcoin, vamos a subirlo, o está muy alto, vamos a bajarlo. O sea, no está regulando el mercado. Entonces te encontrás con ofertas y demandas verdaderas, de repente con mucha especulación, de gente que tiene muy grandes capitales, que lo que hace es sube o baja el precio del Bitcoin de acuerdo a la necesidad que uno tenga para sacar profits. Entonces, esa es un poco la manera de cómo se mueve el precio y por qué también está en estos momentos como está, ¿verdad? Pero 19 millones tienen dueño, 19 millones de Bitcoin de los 21, solamente quedan 2 millones. O sea, y cuando te pones a analizar de esa manera, es como que te das cuenta de que tenés un activo que la tendencia es que vaya a valer mucho más en el futuro. Ahora tocaste el Banco Central. Según entiendo, el Banco Central del Paraguay no se pronunció todavía muy claro sobre ese tema, o básicamente no es su restricción, ¿no? El Banco Central del Paraguay sí se pronunció y lo único que dijo es que no es una moneda, que entonces ellos, al no ser una moneda, es un activo. Al no ser una moneda, ellos no tienen injerencia. Ahora, en las circulares que ellos presentan y que es público, porque también participaron de audiencias públicas, vamos a hablar después de un proyecto de ley, ¿verdad? Donde ellos participaron también como parte, ellos dicen que hay que tener cuidado porque es un activo muy volátil. Pero hasta ahí es donde se reservan. Es un activo digital. Es un activo digital. Pero contablemente no tiene ninguna depreciación, ¿no? Depreciación. Sí. Y en la realidad, contablemente, si hablamos de eso, la Secretaría de Tributación también se expidió. Y lo que dice es que es un activo que se maneja como inventario, como stock. Entonces, mientras vos tengas en tu contabilidad, como en materia tu balance, prima, lo tenés como materia prima o lo tenés como stock. Entonces, vos lo tenés que activar en la contabilidad, en el balance, como bien de cambio. Entonces, es como una mercadería, en realidad.
Ahora, mientras lo tengas vos en la mercadería y no lo vendas, entonces queda en stock. Ahora, cuando vos vendés algo que tenés en tu stock, compraste a un precio, lo vendiste a un precio, a un margen, entonces tendrías que pagar un impuesto a las ganancias, Claro. por la diferencia. Y en Paraguay el impuesto a la renta es solamente del 10%. Ahora, yo conozco varias personas que tenían intención de hacer esa inversión, pero básicamente reciben amenazas de sus bancos diciéndole, si inviertes en eso o cualquier persona que hace algo ahí, le vamos a cerrar las cuentas. Eso es algo muy normal, pero yo me refiero a eso como desconocimiento. O sea, el sistema financiero actual en Paraguay es un sistema financiero regido y dirigido por personas mayores, muy tradicionalistas, que nos animan a incursionar en esta tecnología nueva que es la tecnología blockchain. Entonces, lo que hay es un poco de miedo, porque también piensan que... Yo no creo que el Bitcoin y las criptomonedas le hagan sombra a la banca todavía, pero también piensan de que, por ejemplo, podría llegar en un futuro a hacer que la gente desvíe los ahorros que tenían en sus bancos a activos digitales que uno mismo puede poseer. Porque esa es la gran diferencia de los activos digitales, que uno puede poseer y guardarlos y ser su propio banco. Entonces, la función principal del banco, o la primera, allá en 1300 en Venecia, era la custodia. El primer servicio financiero era la custodia. Entonces, los bancos hoy en día quizás tengan ese temor de que en algún momento esto pueda llegar a ser grande. Las excusas que dicen es de que tienen miedo de que la corresponsalía, los bancos corresponsales, por ejemplo, le hagan problema por tener clientes que estén relacionados a activos digitales. Y por eso, cuando vos le hablas a un ejecutivo de un banco y le decís quiero invertir en esto, y bueno, se ponen nerviosos porque no tienen una directiva sobre esto. Esto va a cambiar y está cambiando, porque estamos comenzando con una entidad financiera en Paraguay a hacer pruebas en un sandbox, que es un trial, ¿verdad? Una prueba de 9 meses, donde las personas van a poder utilizar sus cuentas bancarias para transferir dinero fiat a empresas como la nuestra, por ejemplo, para intercambiarlos, por ejemplo, por activos digitales o viceversa. Si vos tenés, por ejemplo, activos digitales como un Bitcoin, vas a poder transferir a nuestra empresa y nosotros vamos a poder, a través de esta institución financiera, transferir a tu cuenta bancaria. Y eso es la primera vez que eso es posible. Hasta hoy no se puede. Es la primera vez y sí, es un grupo de gente realmente que se está animando a esto y que... ¿Cuál banco es? Se llama, es la financiera Ueno. Ellos van a hacer un banco digital, están aplicando para hacer un banco digital en Paraguay, va a ser el primer banco digital. Y bueno, es gente muy dinámica, muy metida en tecnología, y se da cuenta también de que esto es algo que ya vino para quedarse. O sea, esto no es una moda. Ya pasamos toda esa etapa ya en 2010, 11, donde se hablaba que era dinero de internet para compra de drogas y cosas así. Yo creo que todo eso ya pasó. Entonces hoy ya ven al Bitcoin y a la blockchain como algo útil y donde tiene muchísimas funcionalidades. Entonces yo creo que los bancos van a tener que adecuarse a esto. ¿Y cómo es la realidad de hoy? ¿Legalmente una persona puede vender su casa, por ejemplo, y recibir Bitcoin como parte de pago o no puede? Sí puede. Paraguay tiene todas las leyes para poder trabajar tranquilo, sin problema. ¿Pero qué hace? Recibe Bitcoin por su casa y después, ¿cómo puede esos Bitcoin hacer llegar a su cuenta bancaria de alguna u otra forma? Bueno, hoy está difícil, pero como te conté, en mayo, ahora, en el 2022, comienza este sandbox. Entonces, esa persona, por ejemplo, va a poder abrir una cuenta en Ueno y va a poder, por ejemplo, recibir en compensación los Bitcoin que vende a una empresa como la nuestra, por ejemplo, y nosotros le acreditamos ese dinero en su cuenta bancaria. Hoy es realidad. Y siempre hay ese miedo de posibilidades de lavado de dinero y esas cosas. ¿Existe algún compliance o CEPRELAT está mirando todo eso? Sí. La CEPRELAT es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes, y desde el año 2017 trabaja muy cerca con nosotros. Entonces nosotros seguimos las guías de Gafilat.
Gafilat es el grupo de acción financiera de Latinoamérica. Ya tiene totalmente establecido cómo debería manejarse y cuál es el seguimiento que habría que hacer con toda la due diligence de esto y los KYC de los clientes. O sea, imagínate cuando el dinero que está metido ya en el sistema financiero, que es lo que vamos a empezar a hacer ya ahora mismo, por ejemplo, con clientes, ya fue un dinero que fue estudiado, ya fue un cliente que fue recibido, al que se le hizo toda la investigación. Entonces, nosotros como empresa también somos sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas. O sea que en la realidad nosotros estamos trabajando como si fuésemos una especie de banco. Revisan a cada cliente, chequean el origen de fondo, hacen todo eso. Todo. Cumplimos con las normas de compliance. En ambas direcciones, ¿no? Sí. O sea, fiat a Bitcoin y al revés. Sí. Un cliente nuestro tiene que registrarse o sí en nuestra plataforma y uno presenta toda la documentación, que hoy estamos acostumbrados ya a dar todos los datos. Uno puede, por ejemplo, ir adhiriendo, por ejemplo, pasaportes, cédulas de identidad, una selfie, o sea, todo eso son cosas que nosotros también ya estamos cumpliendo y muchas veces tenemos más controles que una institución financiera misma. O sea, porque de repente... claro, es muy delicado y lo ven súper muy delicado. Entonces, bueno, vamos a empezar a probar esto y yo creo que si sale bien este proceso, en 9 meses es probable que otras instituciones financieras también se animen. Todo esto va a estar monitoreado por la gente de CEPRELAT y también por el Banco Central. O sea que es algo que realmente está organizado. También la Cámara FinTech del Paraguay también está muy involucrada en esto. Gracias a ellos estamos haciendo todo este proceso. Y la Cámara FinTech del Paraguay hoy tiene como 50 miembros más o menos y creciendo. Es muy joven, pero son 50 empresas ya locales y de extranjeros que vienen al país para empezar a basar sus negocios en Paraguay, por ejemplo. ¿Y qué costo de transacción tiene? O sea, entiendo que el costo de transacción de Bitcoin es muy bajo, pero después ese cambio a fiat. Y mira, y depende realmente hoy en día del volumen que se tenga, pero existen comisiones que van entre un 3 a un 5% más o menos. Es muy alto, ¿no? Es alto, pero uno está todavía luchando con proveer hoy dinero en efectivo y cosas así, que de repente eso es costoso trasladar dinero. Cuando uno pueda ya tener todo, digamos, digitalizado y uno pueda ya transferir directamente a través de SIPAP, que es el sistema de pagos, esas comisiones van a ir bajando. Porque ese sistema en breve, entiendo, va a ser 24 horas, 7 días a la semana. Ya es 24 horas. Sí. Y existen cada vez más de esos apps y bancos digitales como Revolut o Wise o otros. Sí. ¿Qué ventaja tiene hacer esa transacción a través de Bitcoin? Mira, hoy para locales, para personas locales del Paraguay, esto es lo mejor que tenemos. Y como vos decís, existen otras aplicaciones en el mundo que brindan otros servicios. Porque Revolut o Wise, por ejemplo, brindan otras soluciones. O sea, Wise te ofrece transferir dinero como transferencias al exterior, como utilizando el sistema SWIFT, por ejemplo, ¿verdad? Pero su solución es que te lo pueden entregar, por ejemplo, en 4 horas o en 3 horas. Y es dinero fiat, puro fiat. Wise está metido con eso. Pero Revolut sí tiene una posibilidad de hacerlo con cripto. Pero lo que pasa es que hay jurisdicciones donde uno lo puede hacer. Un paraguayo, por no ser residente en Inglaterra o en otro país, por ejemplo, no puede acceder a eso. Entonces es como que cada jurisdicción va armando su propia plataforma donde pueden participar diferentes empresas. ¿Y es tarde para invertir en criptomonedas o en Bitcoin? ¿Cómo ves eso? Esa es la pregunta un poco de siempre, ¿verdad? A mí me preguntan cuándo es momento para comprar Bitcoin y cuándo es momento para vender Bitcoin. ¿O es realmente una inversión? O sea, según te entiendo, es una cierta protección contra inflación. Sí. Y hasta ahí, ¿o realmente lo ves como una inversión? Porque rentabilidad inmediata no genera, ¿no? Es una alta volatilidad y cada uno especula una suba de precio. Es así mismo como decís. Hoy existen otras plataformas, por ejemplo, con otras blockchains, como la de Ethereum, por ejemplo, que ofrece contratos inteligentes y se está desarrollando todo un nuevo proyecto que se llama finanzas descentralizadas o DeFi en inglés. Sí. Entonces, ahí sí, Marcus, ya tenés posibilidad de poder generar ingresos a través de realizar este tipo de transacciones, por ejemplo,
donde no hay una entidad central y donde personas como vos o como yo podemos encontrarnos en un marketplace y donde vos puedas colocar tu dinero y yo pueda tomarlo prestado poniendo un colateral, mis bitcoins, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy loco que está pasando y eso ya es realidad. Entonces, vos, en vez de ir al banco a tomar el préstamo para poder, digamos, acceder a un crédito, a una tasa hoy en día, digamos, en Latinoamérica, 12, 15, 18%, y yo, que quiero colocar mi dinero, por ejemplo, tengo que ir a un banco y me pagan cero por mi dinero, ¿verdad? Vos querés tomar el crédito, yo quiero colocar mi dinero, pero con estas plataformas podemos encontrarnos en números mucho más bajos. Quizás podemos encontrarnos en un 4%, en un 5%. Vos en vez de tomar, digamos, un crédito al 18%, lo tomás al 4 o 5%, y yo en vez de colocar mi dinero al 0 en un banco, me está pagando 4 o 5%. Entonces, eso es algo muy revolucionario que está pasando hoy mismo y ya hay mucho desarrollo de todo lo que es esto. Por eso te decía, tener activos digitales ya no es solamente comprar y hacer hold, sino que realmente uno ya puede empezar a invertir en este tipo de cosas. Pero haciendo eso, ¿cómo después resuelvo esos tasas de 2, 3, 4% de cambiar a fiat? Porque asumo el que presta la criptomoneda después necesita otra vez convertirlo y va a tener un costo alto. Un costo. Bueno, mira, es algo que va a ir solucionándose en el tiempo, yo creo. Soy creyente en que en el tiempo esto es algo que va a ir pasando. En el mundo uno ya puede hacer este tipo de cosas. Bancos suizos o de Luxemburgo o de otras jurisdicciones de Estados Unidos mismo ya te ofrecen tener entre tus activos tu dólar, euro, francos suizos, Bitcoin, por ejemplo. Entonces, vos ahí tenés solucionado de esa manera. En una jurisdicción como Suiza, que es súper desarrollada, que tiene ya totalmente las reglas bien claras y cada vez van actualizando. Entonces, yo confío en que Paraguay también se va a ver beneficiado con el proceso del tiempo y con un recambio generacional de personas jóvenes, más jóvenes que nosotros todavía, que están empezando un poco a vivir ya esto. Entonces yo creo y confío de que nosotros vamos a tener una claridad en lo que tenga que ver con el concepto de poder hacer que esto sea mucho más fácil y que cumpla realmente con una necesidad que estamos buscando todos, ¿verdad? Que es básicamente tener mejores condiciones. ¿Y existe un marco legal para todo eso en Paraguay o bajo qué ley se opera? No, operás bajo las leyes que ya existen. En Paraguay existen hasta inclusive leyes de activos intangibles. Pero se presentó al Congreso en julio del año pasado, en el 2021, un proyecto de ley justamente para reconocer a la minería de Bitcoin como industria y crear un marco jurídico, económico, fiscal y legal. Entonces, este proyecto tiene media sanción, ya la Cámara de Senadores aprobó en diciembre y de hecho mañana es un día clave porque mañana trata de este proyecto la Cámara de Diputados. Yo creo que ese es el puntapié inicial. Habla de minería de bitcoins y convertiría al Paraguay en un país que podría recibir a cualquier inversor, tanto local como extranjero, dentro de un marco donde dé tranquilidad y protección a la inversión. Entonces, yo creo que eso va a ser el puntapié inicial para que después los bancos se adhieran y digan, bueno, ok, existe ya. Y además esa ley también reconoce al Bitcoin como un producto, o sea, como un activo. Entonces, yo creo que a partir de un marco jurídico donde más adelante pueda ser actualizado y donde podamos empezar a meter diferentes otras opciones, porque también acuérdate que hay muchísimas otras funcionalidades de diferentes blockchains con security tokens, tokens que sirven como puente, para poder cambiarte de un activo o de una moneda a otra. Hay muchísimo y aparte de esto también es tan dinámico, ¿verdad? En un año de blockchain son como 10 años tradicionales de antes. Entonces es muy rápido todo esto. ¿Puedes darnos una estimación? ¿Cuántos Bitcoin se produce al año en Paraguay hoy? No, te puedo decir en el mundo. En el mundo se producen 900 Bitcoins por día. No, pero aquí, o sea, ¿cuántos minas existen? Mira, Paraguay tiene yo estimo que estamos consumiendo aproximadamente 100 megavatios. 100 megavatios hoy en día. Si es que esto avanza,
pronto podríamos disponer de 1000 megavatios. Pero para que vos tengas más o menos idea, un megavatio consume $50.000 de energía y produce aproximadamente entre 3 y 4 bitcoins mensuales. Eso es un poco la estimación que uno puede decir. Yo pienso que Paraguay hoy ha de tener como 50 megavatios, entre 50 y 100. Porque recordemos también de que hay muchas empresas que están formalizadas y podemos tener una idea de control porque sabemos quiénes son los que están registrados en la CEPRELAT o son miembros de la Cámara FinTech, por ejemplo. Pero también hay en la frontera con Brasil tenemos también mucha inversión de brasileros que no están formalizados, por ejemplo, y yo estimo que más o menos en total tenemos que tener más o menos entre 50 y 100 megavatios consumiendo y generando. Porque a simple vista sabemos de ese excedente de energía de Itaipú y Yacyretá. Sería bastante lógico pensar al lado de ahí ponemos un tinglado grande y hacemos una minería. ¿Por qué no hay ese tipo de emprendimientos? No necesariamente hay que estar cerca de una estación central, ni tampoco de una subestación. Lo que hace eso, las tarifas son las mismas porque existen pliegos. Pero más tarifarios. Estabilidad, asumo, ¿no? Lo que te da estar cerca de una estación, de una subestación, por ejemplo, es que tenés una línea exclusiva. Entonces, hay un tablero específico para tu empresa donde vos consumís directamente de ahí y no estás, por ejemplo, consumiendo la energía del barrio, donde vos, por ejemplo, tenés una capacidad, existen, por ejemplo, cada vez mayores, por ejemplo, más desarrollo, más, por ejemplo, más construcciones, y eso hace que la capacidad de un barrio se va limitada. Entonces, si vos tenés una granja de minería o un data center ahí, corres el riesgo de que hayan apagones o que tu servicio no sea bueno para poder seguir produciendo bitcoins. Entonces, ahí sí hace sentido estar cerca de una subestación. ¿Cuántos negocios o tiendas en Paraguay hoy aceptan eso? ¿Saben algo de eso? Sí, porque también trabajamos nosotros como medio para poder también brindar servicios justamente de cambio de cripto a fiat. Y en Paraguay existen ya hoy concesionarias de autos que reciben Bitcoin para vender autos, inmobiliarias que venden departamentos contra Bitcoins u otro criptoactivo. Existe una cadena acá, un grupo empresarial gastronómico de entretenimiento que tiene como 27 locales, donde en cualquiera de sus locales uno puede pagar por el consumo de una comida o bebidas con criptoactivos, y cada vez se van, digamos, incorporando otros rubros o más personas profesionales, por ejemplo, que dicen yo puedo generar Bitcoin o comprando el Bitcoin o minando, haciendo minería de Bitcoins, o también puedo decir, por ejemplo, acepto Bitcoin como medio de pago por mis servicios. Entonces, cada vez eso también va creciendo. Convengamos que Paraguay es un país que no tiene necesidad de tanto resguardo de Bitcoins. ¿Por qué? Porque Paraguay es un país con una inflación muy controlada. Los últimos 20 años tenemos 3-4% de inflación. Un país que sigue en crecimiento todos los años. Este año, como en todo el mundo, tuvimos una inflación por culpa de la pandemia. Entonces estamos llegando a niveles de 9-10% más o menos, pero lo normal para Paraguay es que es un país muy estable, una moneda muy fuerte. Tenemos beneficios fiscales para la renta, o sea, es solamente 10%. Entonces, en la realidad, cuando te pones a pensar de esa manera, ves como muy atractivo realmente el país. ¿Y se sabe cuántos consumidores operan con criptomonedas en Paraguay? ¿Existen estadísticas? Mira, yo estimo que serán más o menos unas 10.000 personas. Y te digo esto porque existen diferentes grupos donde se concentran mayormente en redes sociales como Facebook, por ejemplo, y donde hay como 8.000 personas que solamente interactúan comprando y vendiendo u ofreciendo servicios, por ejemplo. Y esa es una comunidad que yo creo que es la más sincera, en el sentido de que son personas realmente que están involucradas en esto y están interactuando. Yo estimo que será ese más o menos el número. Te decía lo del Paraguay, porque no es lo mismo en Argentina o en Venezuela decir yo me resguardo la inflación comprando activos digitales o una moneda estable como un USDT, USDC, algo así, donde me estoy resguardando de que cada día hay una remarcación de precios en los productos, por ejemplo, de canasta básica, ¿verdad?
Entonces Paraguay no tiene ese problema, entonces por eso es que Paraguay yo creo que no es tan masivo el uso de activos digitales, como sí lo es en Venezuela o en Argentina o en países como Zimbabue u otros lugares, ¿verdad? ¿En cuáles criptomonedas vos mismo invertís? Y mira, yo soy muy fanático de Bitcoin, o sea, diría que soy maximalista de Bitcoin, pero también tengo la mente abierta a poder descubrir nuevos proyectos como Ethereum. Me gusta mucho por los smart contracts, por ejemplo, ¿verdad? Y después tenés, hay 14.000 proyectos. En la realidad uno invierte en lo que estudia y en lo que le parece que es atractivo. Esto es como cuando uno va a invertir en la bolsa, en alguna acción, uno estudia realmente a la compañía, uno ve quiénes son los founders, uno ve cómo está compuesto el board de directores, uno ve, por ejemplo, el resultado de los trimestres. Bueno, lo mismo cada uno tiene que hacer. Yo no puedo dar una recomendación. Yo soy, como te decía, Bitcoin y Ether son monedas que están 1 y 2 en el market cap, pero yo creo que cada uno, así como hace el análisis para invertir en la bolsa, en acciones de compañías, tiene que hacer lo mismo en invertir, digamos, tiempo en estudiar en quiénes están detrás de estos proyectos, ¿verdad? Quiénes son los que están, digamos, respaldando esto. Y por supuesto, esto es algo súper volátil. Uno no debería invertir más dinero del que esté dispuesto a no tocarlo, no a no perderlo. Yo creo que uno invierte en estos activos, no va a perder dinero, pero a no disponer de eso. Entonces, yo recomiendo un 1 a 3% del patrimonio de cada uno, ¿verdad? Ahora, lo que fue llamativo en los últimos meses fue la correlación con el mercado de la bolsa. O sea, si la bolsa baja, parecía todo el mercado cripto bajó, y si el Bitcoin se mueve, todo el resto baja en paralelo, sí, con mucho más extremo. Sí. Y entonces, ¿qué tal sincero es ese mercado? Porque hay opciones adentro, los criptobolsas ofrecen opciones, apalancamientos fuertes. ¿Es pura especulación o hay realmente algo detrás? Yo creo que hay muchísima especulación, por sobre todo hay especulación, ¿verdad? Convengamos que la gente que está involucrada en esto dejó de ser esa gente joven, idealista, libertaria, que quería utilizar el dinero como medio de transaccionar. Acuérdate que la gente tradicionalista también descubrió esto. Los grandes capitales están volcando dinero a esto. Grandes traders muy grandes de compañías, de bancos, de todos lados están involucrándose a esto. O sea, cada vez te das cuenta, ¿verdad?, de que las personas que están, o los actores que están participando de esto, son personas súper profesionales que lo ven a esto como un negocio muy grande. Entonces, ellos están acá para hacer dinero. Entonces, alguien que tenga el miedo cuando tiene un activo que compró y ve que el precio está bajando, prácticamente le estás dando tus bitcoins a una entidad muy grande que está comprando tus bitcoins. Acuérdate que hoy en día existen empresas muy grandes en Estados Unidos, particularmente tipo MicroStrategy de Michael Saylor o un SpaceX de Elon Musk, que sí invirtieron muchísimo dinero y ven a esto como, y te están endosando. Ellos dan un endorsement muy grande, ¿verdad? Diciendo, estudiamos, creemos en esto, confiamos en esto. Entonces, como que uno también se da cuenta de que hay grandes jugadores en esto, ¿verdad? Ahora, El Salvador adaptó el Bitcoin como moneda oficial, sí, y ahí inmediatamente vimos rumores, Paraguay va a ser el próximo. Sí. Yo al menos nunca vi nada concreto al respecto y me encantaría, pero no lo veo pasando eso. ¿Cómo vos ves eso? ¿Es algo real? Yo creo que Paraguay no tiene plan de copiar lo mismo que hizo El Salvador. Primero que todo porque Paraguay no tiene la necesidad. O sea, Paraguay, cuando vos hablas de El Salvador o Ecuador, son países quebrados que utilizan, por ejemplo, al dólar como moneda de curso legal. Entonces, Paraguay tiene una moneda muy fuerte. O sea, el guaraní es muy, muy fuerte en relación al dólar. Y entonces, Paraguay no tiene esa necesidad de decir, hagamos esto. Ahora, hay que entender cada caso, yo creo, y nosotros vamos a mirar el caso de El Salvador desde la preferencia, digamos, mirando en primeras filas, digamos, ¿verdad? Pero es complicado porque cuando te pones a pensar de manera macro, o sea, un país necesita también de financiación, necesita de un Fondo Monetario Internacional o de un Banco Mundial. Entonces ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso realmente con lo que está haciendo. Yo no veo, a tu pregunta, yo no veo que Paraguay en el corto plazo ni en el mediano plazo incorpore al Bitcoin como moneda de curso legal. No lo veo.
Y porque todo ese rumor de alguna manera se nota que se transmite por internet para tener noticias positivas para subir el precio. O sea, todo apunta que a un intento de especulación constante en todo eso. Sí. ¿No pierde credibilidad todo eso con eso? Y yo no creo, porque cuando se habló de Paraguay, nosotros mismos comunicamos de que no veíamos que esto iba a ir por ese camino. Ajá. Más bien creíamos que lo que había que hacer era crear un proyecto de ley para que sea con un buen objetivo. Básicamente es reconocer a la minería de Bitcoin como industria y crear un marco jurídico, económico, fiscal y legal, como te decía antes, ¿verdad? Entonces, cuando fue bien definido por este es el camino, a muchos maximalistas de Bitcoin no les gustó eso, porque ellos pensaban que cada país va a ir incursionando en esto, ¿verdad? Pero como yo digo siempre, Paraguay no tiene esa necesidad, ¿verdad? Paraguay es un país demasiado tranquilo en ese sentido, de constante crecimiento, entonces, y todavía tiene muchísimo por crecer. Entonces, Paraguay no tendrá petróleo, pero Paraguay tiene energía, y yo creo que en ese sentido Paraguay tiene un gran potencial para vender la energía excedente que tenemos. ¿Vos ves el Bitcoin como moneda o lo ves como una materia prima, como un metal yo lo veo como un activo digital, totalmente. Y todo lo demás también son activos digitales. Todos los demás tokens, vamos a llamarle, ¿verdad? Es muy difícil. Hay países que lo ven como moneda, hay países que lo ven como security tokens, hay países que lo ven como tokens nada más, ¿verdad? En español token es ficha, o sea, básicamente estamos intercambiando fichas, básicamente, ¿verdad? Pero cuando estudias el paper de Satoshi y lees las 9 páginas, todo te va a hacer sentido cuando entiendas realmente de cómo funciona esto. O sea, cualquier persona que nos está viendo, por ejemplo, tiene que estudiar esto, tiene que investigar. O sea, no porque nos ve hablando de esto nomás, ya mañana me voy a hacer esto. Hay que también tener en cuenta de que hay muchas estafas que utilizan al Bitcoin como medio para recibir ese dinero. Entonces, y las estafas están en internet y mañana las páginas de internet desaparecen, ¿verdad? Entonces hay que ser muy, muy cauto con esto. ¿Y hay un cierto riesgo que se prohíbe? O sea, entiendo que técnicamente puede seguir funcionando, pero si me imagino un país diciendo es prohibido, sí, muchas personas simplemente van a dejar de usarlo y la liquidez se va a retirar. ¿Cómo ves eso? Y mira, hay países como China, por ejemplo, con gobiernos muy autoritarios, por ejemplo, sí, que dicen prohibimos la minería, prohibimos que uno pueda utilizar, pero en la realidad, Marcus, cuando vos tenés un activo digital que lo tenés vos, es como que lo tengas debajo de tu colchón, ¿verdad? O sea, nadie sabe lo que vos tenés debajo de tu colchón, salvo que entre a tu casa y vea, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés un activo digital donde vos sos el propietario, entonces es muy difícil que se pueda prohibir. Van a haber probablemente gobiernos que digan, o países que digan, no queremos que esto exista. Pero yo solamente veo, como decías vos, noticias todos los días. Todos los días noticias de nuevas utilizaciones o nuevas funcionalidades o aplicaciones de blockchain, ¿entendés? Entonces, creo que blockchain es mucho más grande de lo que es Bitcoin, ¿verdad? Andreas Antonopoulos, que es una gran personalidad del mundo cripto, del mundo Bitcoin en particular, él dice que el Bitcoin es la primera aplicación de la blockchain, así como el email fue la primera aplicación de Internet. Entonces, hoy es muy difícil explicar blockchain, así como era en el 95, 94 explicar Internet, ¿entendés? Pero yo creo que esto es un proceso de educación y que hay que seguir un poco también enseñando para que la gente entienda, y te vas a dar cuenta de que en el futuro muchas veces es muy probable que nuestros bancos mismos estén utilizando tecnología blockchain por detrás y nosotros no nos demos cuenta. Pero es como es tan segura, como es transparente, es anticorrupción, es una red, o sea, un sistema inmutable, o sea, eso hace que sea demasiado bueno. Entonces, por eso te decía, comenzamos hablando de Bitcoin, pero en la realidad blockchain es el tema que va a revolucionar todo, ¿verdad? Y a 5 a 10 años hacia adelante, ¿lo ves ganando terreno o lo ves coexistir con fiat o es una cierta guerra que va evolucionando? Mira, yo veo de que en un muy corto plazo vamos a movernos con dinero digital, ¿verdad? Es probable que sea a través de activos digitales como el Bitcoin, o es probable que sea a través de CBDCs, que son Central Bank Digital Currencies, de entidades centrales de bancos. O sea, y hoy mismo estamos viviendo nosotros eso. O sea, en Paraguay es un país que utiliza muchísimo plataformas electrónicas, por ejemplo,
de envío de dinero. Entonces Paraguay tiene cultura de eso, ¿entendés? Entonces, y si nos ponemos a analizar, el billete es lo que menos hay realmente. O sea, todo ya nos manejamos con... en los bancos se maneja con dinero digital, ¿verdad? Electrónico. O sea, el fiat es digital, ya. Pero creo que en el futuro, sí, a 10 años acá, a 10 años más o menos, 15, podemos estar en un 2030 o 2035 donde sea muy común utilizar activos digitales para poder transaccionar o para enviar dinero o valor, por ejemplo, de un punto a otro, con la tranquilidad de un simple envío del teléfono, ¿verdad? Gracias, Juanjo. Gracias a vos, Marcos.